Reciban un cordial saludo en este seminario internacional. Mi nombre es Ingrid Naranjo, directora de Territorio Psicológico en Costa Rica. Quisiera agradecer la participación a FIME y a Todos sobre Mediación por abrir esta comunidad de aprendizaje, esta comunidad de lucha y enfrentamiento ante una situación que es desconocida y en la que todos y todas podemos sacar muchísimo provecho, muchísimo aprendizaje y sobre todo llevar cultura de paz. De esto les voy a hablar a lo largo de algunos minutos, dejando la reflexión para que en los comentarios, en el apartado del aula virtual, podamos compartir al cabo de esta participación. Lo mío es comunidades y cultura de paz. ¿Cómo es que la mediación y las prácticas restaurativas son una herramienta para la prevención en estos tiempos de crisis? Voy a hacer un recorrido en estos minutos sobre lo que son las comunidades y la cultura de paz, el concepto de cultura de paz. Hay un manifiesto que se hizo en el 2000 para la cultura de paz y la no violencia. Quiero destacar algunos elementos que podemos utilizar en este momento y que son vitales para salir adelante. Luego entrar en el tema de la mediación como una importante herramienta en este tiempo de crisis y cómo podemos utilizarla, además cómo la estamos utilizando ya. Finalmente, las prácticas restaurativas y cómo son una herramienta importantísima para la prevención en este momento. Quiero preguntarles qué significa para ustedes comunidad, qué significa para ustedes cultura de paz. Espero que vayan respondiendo a lo largo del seminario y que en la interacción al final de esta ponencia, en sus comentarios y preguntas, podamos ir reflexionando en torno a ello. La UNESCO hace algunos años nos había brindado una definición de cultura de paz y que hemos ido acuñando y también en los diferentes países se ha ido creando la propia. La UNESCO nos hablaba de una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Cuando aparece este concepto tan amplio, Costa Rica decide desde su colegio de profesionales en psicología y el ente adscrito, que es el Centro Integral de Resolución de Conflictos, el CIREC, crear una propia definición por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser y lo que nos representa como costarricenses, luego de que el 1 de diciembre de 1948 depusiéramos las armas y aboliéramos el ejército que existió en Costa Rica y pensáramos en la niñez, en la adolescencia y en los jóvenes del futuro, hoy también, y los de ayer, como esos personas que llevan la paz y hacen a la paz sin necesidad de las armas y que se va a promover a lo largo del ser costarricense mientras tengamos vida. Así nace la definición de cultura de paz, que es el desarrollo de una cultura respetuosa de los derechos humanos, sostenible y en armonía con el medio ambiente y su entorno, donde se gestionan constructivamente los conflictos y se respetan plenamente las diferencias. ¿Cómo? Involucrándonos a todos y todas en lo que es un proceso que debe ser trabajado y desarrollado de forma permanente por cada una de las personas, por cada una de las organizaciones y en cada una de las relaciones que tenemos las personas y las organizaciones con la comunidad, la familia y la sociedad en general. Ven qué importante porque nos habla de una situación en la cual todos y todas aportamos, debe ser una estrategia de vida, debe ser un hábito poder construir y desarrollar cultura de paz. Y aquí es donde quiero detenerme en 4 elementos del Manifiesto 2000 para la cultura de paz y la no violencia, y que ustedes puedan identificar también si lo están utilizando hoy día, y si no, pues que puedan empezar a aplicarlo como elementos para poder sacar adelante esta crisis que hoy nos tiene desajustados, que hoy nos tiene en una situación diferente, donde todos los días hay que reprogramar, resignificar y replantearnos ese espacio donde nosotros estamos viviendo, conviviendo, donde tenemos que trasladarnos y nos sentimos inseguros e inseguras y subyacen los conflictos que tenemos con nosotros mismos y con las demás personas y el entorno. El Manifiesto 2000 para la cultura de paz y la no violencia nos da 4 elementos importantes. El primero es rechazar la violencia. ¿De qué forma está rechazando usted la violencia que se está presentando ante esta crisis? En cualquiera de las comunidades en las que usted está, sea la laboral, sea la educativa, sea la comunidad donde está su casa y muy íntimamente en su entorno directo o su núcleo más seguro que debería de ser su hogar.
de qué forma usted no la permite, de qué forma usted no la fomenta y de qué forma se rechaza siempre que pueda observarse algún rasgo de violencia en cualquiera de los tipos. Lo otro es cómo liberamos la generosidad. En estos tiempos es importantísimo echar mano del tiempo, de los recursos, indistintamente de si son materiales o inmateriales, para poder procurar no tener injusticia, no hacer exclusión, no oprimir a nadie de ninguna forma, incluyendo la económica. ¿Cómo hace usted para liberar la generosidad? ¿De qué forma está echando mano de sus recursos para compartir el tiempo y estos materiales y no materiales con los demás, primero en su metro cuadrado y segundo en todos los espacios donde usted hace comunidad? Lo tercero es escuchar para comprender de qué forma es que estamos habilitando los espacios de la libertad de expresión, respetando la diversidad cultural, privilegiando el diálogo, para poder nosotros de alguna manera que las personas se sientan escuchadas, que nosotros podamos también ser escuchados y poder saber qué necesidades tenemos los demás donde estamos coexistiendo y donde estamos compartiendo. Lo cuarto y final que quiero rescatar de este manifiesto es el tema de preservar el planeta. Hoy más que nunca nos da una lección la madre tierra, el planeta en general, que nos dice que debemos tener un consumo responsable y considerar la importancia de la vida y el equilibrio en el mundo. Y con esto es importante observar usted cómo está aportando, de qué forma está contribuyendo. ¿Cómo hacemos para evitar las compras de pánico? ¿Cómo hacemos para evitar la sensación de temor, de no estar al día, de no estar integrados en los espacios virtuales, de no pertenecer y de no estar en sintonía con lo que está ocurriendo, aunque a veces esto nos desgaste, como el tema de consumo de noticias, el tema de compras excesivas, sin sentido, y después nos damos cuenta de que esto no es necesario y a otras personas sí les estaba haciendo falta. Esos 4 elementos del Manifiesto 2000 para la no cultura de paz y la no violencia, rechazar la violencia, liberar la generosidad, escuchar para comprender y preservar el planeta, son fundamentales para hacerle frente a esta crisis. El otro elemento del que quiero que compartamos un poco y entrando más en materia es el asunto de la mediación. ¿Qué es lo que hace a la mediación importante en este momento y tan relevante para poder sacar adelante los conflictos que estamos teniendo? La capacidad que tiene de construir desde sus principios, que con el hecho de la voluntariedad, de partir de la oralidad de las partes y con esto fomentar la plena comunicación, podamos generar espacios donde nosotros seamos entes neutros y de ninguna manera reemplacemos el papel protagonista que tienen las partes en la elaboración de un acuerdo para su conflicto. Es de ellos, es de cada una de las personas que se sienten en una situación donde hay discrepancias y no pueden conciliar. Hablemos de los ámbitos laborales o las comunidades laborales, hablemos de las comunidades donde todos estamos coexistiendo y están nuestras casas, pero también vayámonos a lo interno, en nuestro propio hogar. Podemos servir en algún momento donde hay una situación que se vuelve irremediable e inmanejable para alguna de las partes, sean adultos, sean personas menores de edad, en el hogar, por ejemplo, donde tenemos que tomar alguna la posición de mediación y poder intervenir, sabiendo que tiene que haber esa voluntad, donde se le debe dar palabra a ambas partes involucradas y que ellos sean los que llegan al acuerdo de esa situación que ya no parecía tener remedio. Otra de las cosas que es importante es que quienes lo hacemos de manera profesional, hoy estamos incursionando en la herramienta de la virtualidad para poder llevar la mediación, sobre todo en entornos de carácter laboral, porque por las restricciones sanitarias no estamos pudiendo desplazarnos y los centros donde se hacía la mediación de manera física tampoco pueden estar abiertos por condiciones de restricción sanitaria. Así que cobra más relevancia, como ya la tenía en algunos momentos, el tema de la mediación virtual. Quiero terminar el aporte que tiene la mediación en este momento tan importante, haciendo una línea bastante subrayada en este pensamiento que tienen muchos autores y que lo comparten en torno a la mediación. No olvidemos que los grupos humanos están implicados en el conflicto y son la parte principal del mismo, por lo que no pierden en ningún momento el control de la situación y en tiempos de crisis es importante significar los instrumentos que dignifican y favorecen el control de nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra de los que están involucrados en el conflicto, sus condiciones y sus situaciones particulares en un proceso de neutralidad son los que harán a la resolución y al acuerdo lo más válido y necesario posible para dar respuesta a lo que los tiene en conflicto. Esa es la importancia de la mediación en este momento. Lo que me permite pasar al cierre de esta conversación que estamos teniendo
en este seminario internacional, que tiene que ver con las prácticas restaurativas. Y las prácticas restaurativas hoy van a sonar mucho más en nuestros entornos, van a ser mucho más importantes porque nos permiten, sí o sí, entender que quienes estamos en un proceso de los espacios de conversación y de las prácticas restaurativas, estamos trabajando específicamente en poder ser entes creativos, innovadores, dándole la palabra a los demás y siendo un espacio donde las prácticas que son metodológicas y estructuradas pueden dar respuesta reparadora a los conflictos que van a surgir y que están surgiendo sí o sí. Buscamos transformar el conflicto a partir de que todos en esa comunidad en la que estamos, sea educativa, sea laboral, sea en el hogar o el lugar donde compartimos nuestra casa con otros, podamos involucrarnos en lo que nos afecta y salir adelante de esta situación. Las prácticas restaurativas son un movimiento que a nivel mundial lo que busca son las buenas relaciones y restaurar el sentido de comunidad en un mundo donde cada vez estamos más desconectados. Hoy usted y yo estamos recibiendo este seminario de forma conectada, pero en nuestras casas, en nuestras comunidades, en otros entornos, nos estamos desconectando y desvinculando afectiva y efectivamente de las demás personas, porque no entramos en sintonía y no nos relacionamos como deberíamos. Hay una desconexión importante que hace hoy a la situación del conflicto. Las prácticas restaurativas son más que una propuesta disciplinaria. Vamos a ver por qué y por qué las propongo como un espacio importante para manejar estas situaciones que se nos están dando hoy en día. Lo primero es entender que vamos a hablar de las situaciones que hacen a la práctica restaurativa cuando queremos construir comunidades y espacios no violentos. ¿Y por qué hablo de las prácticas restaurativas como una forma de prevención? Porque ya en los 90, John Burton nos decía que cuando hablamos de prevenir conflictos, estamos hablando de no querer encarar o evitarlos de alguna manera y por eso al no enfrentarlos perdemos la oportunidad que nos da lidiar con el conflicto, lidiar con una situación con la que no podemos echar mano en este momento. Él nos dice que la prevención es necesaria porque nos permite tener estrategias, habilidades y recursos para enfrentar de una forma no violenta y transformar de una manera que sea una oportunidad de crecimiento personal y colectivo para todos y todas los involucrados en el conflicto, esta situación que nos tiene ahí. Prevención sería entonces una herramienta valiosa en situaciones donde queremos crear comunidad y cultura de paz. Por eso la traigo a colación dentro de las prácticas restaurativas. ¿Cuáles son las prácticas restaurativas que quiero poner en práctica en este momento para poderles decir a ustedes que sí se puede y que son una herramienta de prevención? Lo primero es los círculos que nos permiten la horizontalidad entre todas las partes, nadie está por arriba, nadie está por debajo, todos estamos en igualdad y esto nos permite ir entendiendo cuál es el papel que tenemos. Nos da una palabra, nos da un proceso justo, nos permite sentirnos conectados y conectar con el otro, nos permite sentirnos entendidos, acogidos y parte de esta situación en la que estamos todos y todas involucradas. ¿De qué forma nos lo genera? Porque nos permite el reconocimiento mutuo de cada uno de los que estamos involucrados y formamos parte de esto. ¿Cómo lo hacemos? Cultivando la comunicación no violenta. Y aquí Vicente Roulán nos hace la siguiente aseveración. Diga lo que necesita del otro sin romper el vínculo con él o con ella. Sea una persona asertiva, diga lo que quiere sin pasividad ni agresividad. Pida responsabilidad y responsabilícese usted también, pero ofrezca apoyo de cómo se sienten los demás y de qué cosas creemos que puedo yo hacer y los demás también pueden aportar para sacar esto de una manera no violenta. Y aquí es donde el círculo se vuelve importante, porque podemos utilizar otra de las herramientas, que son las preguntas restaurativas, con las cuales vamos a buscar de manera ya sea individual, en pequeños grupos o en grandes grupos, incluso de forma virtual, hacer que las personas tengan una comprensión mutua, fomentar la responsabilidad personal y llegar a acuerdos. ¿Cómo? Porque por medio de las preguntas restaurativas estamos en el aquí y en el ahora, buscamos emociones y soluciones en el pasado y planeamos para el futuro también cómo queremos hacerle frente a estas situaciones. Hoy es más que necesario porque el proceso de crisis en el que estamos todavía está ahí,
Por eso es un proceso, no sabemos cómo va a cambiar, sabemos que sí lo va a hacer, pero no sabemos cuándo va a terminar. Un ejemplo de prácticas restaurativas utilizando preguntas restaurativas para la comprensión mutua sería poder hacer un círculo y preguntarle a los que estamos ahí qué es lo que ha pasado, qué entendemos de esta situación que está pasando y cómo nos ha afectado a cada uno y a cada una, y hablar de las emociones que tenemos en este momento. Para hablar de la responsabilidad personal y entrar un poquito en el pasado, podemos preguntarnos a cada uno de nosotros si queremos compartir algo respecto de lo que pensamos que esta situación nos está generando, pero que si hay otro momento en el que nos sentimos así y que qué estamos haciendo y cómo actuamos antes en una situación de crisis que hayamos tenido. ¿Cómo cuidamos el futuro o cómo llegamos a acuerdos y planeamos para el futuro? Porque podemos utilizar preguntas como ¿qué nos gustaría hacer? ¿Qué otras cosas podemos mejorar dentro de lo que ya hemos dicho sobre lo que sentimos y pensamos? ¿Y qué ofrecemos a los demás y ofrecemos para nosotros mismos en esta situación particular? Con esto yo quiero dejarles una frase, sobre todo para repensarnos en este momento y agradecer el espacio del Seminario Internacional en el que estamos compartiendo cómo hacerle frente a la crisis desde las comunidades y la cultura de paz. Quiero que pensemos en cómo resolver un conflicto tiene mucho que ver con cambiar una narrativa y darle una forma que el otro pueda escuchar. Agradezco nuevamente a FIME, agradezco nuevamente a todos sobre mediación y a cada uno y a cada una de ustedes por este espacio en el que vamos a crear también comunidades de aprendizaje para seguirle haciendo frente a esta situación. Ingrid Naranjo se despide desde Costa Rica para que podamos conversar en otro momento dentro del aula virtual.